Esta es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La música es algo muy importante para nuestra vida. Es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. El tipo de música predominante en una determinada época nos sirve para comprender el estado de la sociedad, el momento histórico en que un género se originó o se puso de moda. La música nos ayuda a comprender la sociedad de ese tiempo y nos influye en nuestro día a día, en las actitudes, los estados de ánimo, las emociones y las acciones que a veces llevamos a cabo. Bienvenidos a Pod Clásica, nuestro podcast para los amantes de la música sinfónica. Hola a todas las personas que nos están acompañando hoy a través de la virtualidad. Hoy está con nosotros el maestro Víctor Ricardo Torres Beltrán, de Tunja, Boyacá, gran maestro de la guitarra, un licenciado en pedagogía musical con estudios en guitarra clásica, profesor de teoría musical, intérprete de un gran repertorio en guitarra popular como música tradicional colombiana y latinoamericana. Ha participado en diversos eventos culturales como festivales y encuentros en los que ha ofrecido conciertos como solista. Antes de empezar, el maestro nos va a contar algunas cosas, pero antes de todo esto, miremos un pequeño video. El Renacimiento fue una etapa determinante para la música y el arte en general, ya que surge a partir del humanismo, la mentalidad de darle importancia al propio ser humano y a su capacidad intelectual. En esta época, el estudio, el descubrimiento del mundo y la creación fueron las virtudes más apreciadas. No es de sorprenderse que la música tomara más complejidad durante ese tiempo, a pesar del auge de la persona como ser. La religión es un factor de suma importancia y fue para muchos el motivo principal y la inspiración para crear obras musicales. La música renacentista es la música antigua escrita durante el Renacimiento entre los años 1400 y 1600. La música comienza a tomar más complejidad, ya que surgen técnicas como la polifonía y un estudio más amplio del contrapunto. ¿Usted nos puede contar acerca de su trayectoria como músico de guitarra clásica? Bueno, primero que todo quiero saludarlos. Sí, señor. Un saludo muy especial para todos los que están escuchándonos y viéndonos, y darle las gracias a usted, John, por la invitación y a esta emisora que tiene unos programas culturales tan importantes y tan interesantes que son un gran aporte para la cultura bogotana y colombiana, ¿no? Sí, señor. Entonces les agradezco mucho esa invitación. Yo empecé en el seno de mi familia cuando era niño. Yo nací en Tunja y mi familia pues es de músicos, pues aficionados, pero buenos músicos. Mi madre, mis hermanos. Y me crié entre la música y el teatro, porque empecé a ver mucho teatro en Tunja, en el colegio donde estudié, y bueno, y el teatro siempre me llamó la atención. Y ya cuando me vine a vivir a Bogotá, ingresé a la escuela de Francisco Cristancho Camargo, Conces, y estudié con el maestro Ramiro Izaza, guitarra clásica, y conocí a personajes muy importantes allí, porque pertenecía al Cuarteto Espiral, que fue el primer cuarteto de guitarras de música contemporánea que hubo en Colombia. Sí. Yo era muy joven, y ahí empecé a dar recitales. Hace 40 años, le estoy hablando de hace 40 años. Yo quiero saber algo acerca del Renacimiento. ¿Usted qué me puede contar de ese periodo musical? Pues aparte de lo que se puede encontrar fácilmente en Google, en diccionarios, en libros, pues yo podría, digamos, recalcar que el Renacimiento, primero que todo, no llegó de buenas a primeras, o sea, siempre hubo una preparación, ¿no? Todo lo que sucedió. El Renacimiento retoma conocimiento de la antigua Grecia, de la antigua Roma, que se había perdido en ese medioevo, en esa parte central del medioevo que fue entre el siglo V y el X.
que hubo, parece, ¿no? Que hubo una oscuridad total, aunque no fue realmente del todo cierto. Hubo gente muy sabia y hubo lugares donde se conservó el conocimiento por el dominio de la Iglesia Católica. Entonces, en esos conventos y monasterios hubo personas y personajes muy interesantes. Y en el año 1000 empieza a crearse un nuevo estilo de escritura, porque ya existían, pero digamos como se perdieron. Hubo personajes importantes, monjes como Ucbaldus, Ajá. Guido d'Arezzo, que son nombres muy conocidos para los estudiantes de música, y empezaron a crear una forma nueva de escritura y empezaron a crear una forma nueva de componer, que era voz contra voz, el contrapunto, puntos contra puntos, se llama eso, ¿cierto? Sí. Entonces empezaron a crear unas reglas, y en la medida en que eso fue en el románico, se pasó al gótico, a la época que llaman gótico. Sí. Las épocas son movimientos culturales que afectan todo: la política, la forma de pensar, la forma de construir, la forma de vivir, de hablar y por supuesto de crear, ¿no? Entonces viene el gótico y sigue desarrollándose ese contrapunto, cada vez es más libre, y cuando llega el Renacimiento ya hay una estructura contrapuntística dada. ¿Y qué pasa en el Renacimiento? Que de una manera, digamos, espontánea e ingenua se empieza a componer, pero no son tan ingenuas, son unas composiciones complejas, polifónicas. Está Orlando di Lazzo, está Palestrina. Sí. Y en la parte de la guitarra, en España especialmente, empiezan a hacer una cantidad de compositores, Tomás Luis de Victoria y todo eso. Había laudistas, estaba el laúd, y la versión laúd española se llama vihuela. Entonces yo estoy resumiendo, ¿no? Voy muy rápido porque es que eso tiene muchísimos detalles. Claro, aquí estamos haciendo un compendio de todo. Pero usted también nos puede acompañar acerca de ese periodo musical con algún tema para como darnos una idea. Voy llegando allá. Entonces el Renacimiento, siglo XIV y XVI. Ah, ok. Entonces tiene una parte de Renacimiento bajo, el medio y el alto. Sí. Entonces suceden muchas cosas, entre esas la conquista de América. El descubrimiento no, sino la conquista, porque América ya estaba descubierta, parece, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa música que traen los españoles acá en vihuela llega en partituras, en tablaturas. Eso tiene toda una historia, y hay un compositor muy famoso que se llama Luis de Narváez, que era más famoso por su obra vocal que su obra vihuelista, pero hoy en día es muy conocido por los guitarristas por la obra para vihuela. Se interpreta en guitarra con cierta facilidad, digamos las transcripciones, y entonces pues tengo preparado un tema de él que se llama Diferencias sobre Guárdame las vacas. Ah, mira qué tema. Sí, bueno, vamos a escuchar ese tema. De una serie de libros que él escribió que se llaman El Delfín. He leído tantos datos sobre eso que hay desacuerdos. He notado unas cifras en unos, otras en otros. Por eso no voy a decir cuántos, ni cómo, ni por qué los clasifican así, sí, porque me enredo. Pero sí son de Luis de Narváez y son del año 1535. Guárdame las vacas es una composición para vihuela. Para vihuela, de una canción popular que él cogió. Cuando tú me hables de la vihuela, ¿eso quiere decir que es como la abuelita de la guitarra? Exacto. Ah, ok, bueno, perfecto. Sí, Vamos a escuchar entonces. 10 cuerdas, 5 órdenes dobles o 12, había unas de 6, y hay discusión sobre si eran vihuelas. Yo no participo de esas discusiones tan intelectuales, sí, prefiero tocar. Tocar, entonces vamos a escuchar al maestro tocando este tema. Sí.
Maestro, un tema como el que usted acaba de interpretar, ¿usted cree que un tema como ese fue con el que enamoraron a Inés de Hinojosa? Pues sí, yo creo que eso ayudó. Ayudó bastante. Claro, porque Un tema bellísimo. sí, claro, sí. Y hay muchas obras de esa época parecidas, ¿no? O sea, nosotros las vemos todas, digamos, como se dice en bloque, y sí, se parecen unas con otras. Ya al entrar a estudiarlas detalladamente, pues son diferentes, ¿no? Pero de todas maneras, yo pienso que sí, esa era la música de los españoles de la época y había muchas canciones cantadas, canciones de amor que son muy hermosas, que están fácilmente se consiguen en YouTube, fácilmente se consiguen en las redes. Se pone canciones españolas del siglo XVI y eso encuentra uno, igual las inglesas. Ese modelo de tener una tónica, por ejemplo, do mayor con su dominante, sol, su relativa la menor y la dominante de la relativa. Ese modelo era muy usado en la composición en ese momento en Europa. Hay una muy famosa inglesa que se llama Mangas Verdes. Esas las mangas de la guardia de la reina Isabel. No, me disculpan la pronunciación, Green Leaves to a Ground, algo así. A Ground, ok, sí. Entonces esa es muy famosa, me gustaría interpretarla. Por favor, claro, adelante. Es muy sencilla, pero muy conocida, que tiene el mismo esquema armónico del anterior. A ver. Según leí en alguna parte, no sé, a mí no me consta, pero me parece que es cierto que esta estructura que usa la de Guárdame las vacas, que es do, sol, la, mi mayor y vuelve así, es la misma estructura de la otra, visiblemente es la misma, y que estas estructuras de la música española influenciaron en Inglaterra, en Alemania, en Italia, ¿no? Otras. Entonces, por ejemplo, la inglesa es igual, empieza en la menor, pasa a do, a sol, bueno. Excelente, muy bella. Bueno, maestro, este estilo de música del Renacimiento, ¿qué tanto influyó en la música colombiana? Pues digamos que a ciencia cierta, así con precisión científica, como se hace hoy en día, todo así, pues es como muy difícil. Pero yo soy de vieja guardia. Yo empecé a estudiar música cuando no existían programas de música. Ajá. Cuando un afinador electrónico, eso era la sensación, ¿sí?
afinadores que hoy en día valen 15.000 pesos, son desechables. En esa época valía 1.000.000. La primera persona que tuvo uno, eso fue, la primera persona que tuvo un CD con 10.000 partituras, eso fue tremendo. Y hoy en día hay con 2 millones de partituras, una cosita así pequeña. Una USB, sí. Entonces, pues en esa época nosotros estudiábamos al maestro Abadía, por ejemplo, que era antropólogo y que dijo pues que la pieza más indígena que podía haber era el torbellino. Entonces yo he tratado de, como yo toco diferencias sobre Guárdame las vacas y esas piezas, pues llego, bueno, a ver qué pasó, porque el torbellino tiene influencia española, de dónde salió eso, cómo es esa cosa. Entonces, sí, yo compuse por ahí un torbellino hace unos años y para guitarra clásica tengo varias composiciones, bambucos. Digamos, yo he tratado como de captar esa onda española e indígena y hacer algo con eso, pero también meterle ese asunto mío que son como las disonancias y la... ¿Podemos escuchar algo de una composición sí, suya? Una composición mía. A ver. Bueno, con mucho gusto. Por favor, no pensaba maestro. que se pudiera, pero sí se puede con mucho gusto. Isabel, sí, señor. adelante. Ese bambuco se llama Tierra, ¿no? Ok. Y lo hice, pues ahí los músicos que escuchen el programa se van a dar cuenta que es una fusión de varios modos con una escala pentáfona y etcétera, ¿sí? Entonces esta es una propuesta de bambuco que yo hice para la Tierra, es un homenaje al planeta. Entonces es así.
Gracias. Le queremos agradecer pues estar hoy dándonos esa explicación acerca del Renacimiento. Sí. ¿Dónde lo pueden a usted ver, seguir? ¿Qué redes sociales maneja usted para que nos las dé? Y así Sí. las personas también se puedan comunicar, verlo en su trabajo, en lo que usted hace. Sí, señor. Víctor Ricardo Torres, guitarra clásica. Guitarra clásica. Guitarra clásica, ahí aparecen unas grabaciones que hice hace 20 años y aparecen composiciones, interpretaciones en vivo, sin gran cosa, sin masterización, nada, en vivo tal cual. Y aparecen trabajos que he hecho con grupos de teatro, con niños, he trabajado con niños campesinos, en veredas perdidas de Colombia, donde no hay internet, donde nació Luisa Calvo, en Gambita, en La Palma, y allá nació Luisa Calvo, que ustedes saben quién es, ¿no? Luisa Calvo. Sí, Hay muchos jóvenes que tienen talento y que sí hacen arte, pero no tienen la facilidad del apoyo y de los medios de comunicación apoyándolos. Entonces es una cuestión que tiene que partir de arriba. De arriba es una conciencia que tienen que, en algún momento, tienen que tomar los gobernantes a quienes nosotros elegimos, sí, y tienen que hacer un proyecto cultural más serio y darle más valor al arte y a la cultura, y Sí, dejar señor. de ponerla en un lugar que se merece, en el lugar que se merece. y la idea es esa, dar a conocer Sí. y resaltar más el trabajo de todos esos talentos que hay en Colombia Sí. y que no tienen, como dice, la oportunidad de dar a conocer sus trabajos. Para eso está usted aquí, amigo John, y están ustedes, el equipo de esta emisora, haciendo ese trabajo. Pod Clásica en este momento Sí. está haciendo Clásica, estos exacto. programas. Entonces yo le agradezco esa invitación y espero que siga adelante y que siga produciendo cultura de la auténtica, de la que es verdadera cultura, ¿no? Así es, maestro. Sí. Bueno, ya para despedir, usted nos puede tocar un tema bien de los que más le llenan a usted el corazón. ¿Cuál nos puede regalar ya para cerrar con broche de oro este programa Pues con a usted, mí hay maestro? muchos que me llenan el corazón. Uno que diga, este es el hit para mí número 1.
Muchas gracias a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros en este aprendizaje, en esta enseñanza del maestro Víctor Torres. Y ya saben que los pueden seguir en sus redes sociales, en YouTube como Víctor Ricardo Torres. ¿Y un número? ¿Y un número? Sí. Un número telefónico 310-784-9318. Tengo ahí WhatsApp y todo la conexión. Es como una especie de oficina portátil. Ok. Excelente. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chao a todos. Sí, señor. Síguenos en YouTube como Radio Enlace Urbano y en nuestro canal aliado Portal Music for All y en formato de audio por Spotify, iVoox o tu plataforma de podcast favorita como Podclásica. Esta es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Orquesta Filarmónica de Bogotá, música sin parar.